Buen día a todos. Buen día. Es muy animante poder llegar a esta fecha, a esta celebración. Y como acabamos de ver, estamos celebrando varias cosas. Lo vimos en los videos. Y una de esas celebraciones son las personas que se han bautizado, que se han vuelto a Dios en esta pandemia. Es una alegría enorme, es una alegría grandísima el ver tantas personas que se han vuelto a Dios en todo el mundo. Gracias a que Jesús, a que Dios no pausaron, no, ellos no pararon. Y también, pues, pudimos observar el video de nuestros hermanos que han fallecido también en estos 2 años. Son videos bien emotivos, son situaciones complejas y podemos recordar con alegría que, pues, que tanto los que han fallecido como los que se han vuelto a Dios, pues han llegado a la salvación. Y lo celebramos, y hoy lo celebramos todos juntos, como familia. Es también una celebración de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros a través de estos años, de tantas cosas que han pasado. Es una celebración de que Dios no se rindió con nosotros. Es una celebración de que nosotros tampoco nos hemos rendido. Pero también es un momento de reflexión para pensar varias cosas al respecto de nuestro caminar. Y, por ejemplo, estos hermanos que han fallecido estos años que estuvimos aislados en esta pandemia, eh, nos han mostrado con su ejemplo un camino. Muchos de ellos lograron finalizar ese camino en la tierra con mucho honor y eso hay que celebrar. Es un camino, sí, difícil, es un camino difícil, es un camino arduo, pedregoso, pero es un camino de victoria. Por eso celebramos hoy. Um, Sin quitar el dolor, que también eso es cierto. Queremos seguir conectando con el Evangelio que hemos venido estudiando todo el año. Gracias por el ánimo que hemos tenido al estudiar el Evangelio de Juan. Y lo continuamos hoy. Leamos, por favor, Juan 19, del 1 al 2. Dice la escritura: Pilato, pues, tomó entonces a Jesús y le azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Se está relatando, aquí Juan está relatando de primera mano un episodio que no solo lo marcó a él, sino que tuvo que ver con toda la humanidad. Y es la muerte de Jesús. Y quiero animarnos a algo, y es a ponernos en el lugar de los testigos, de pronto en el lugar de Juan, y de muchos testigos que estuvieron ahí, de los que siguieron a Jesús. Pues este momento es un momento para no creer. Después de haber caminado tanto tiempo con Jesús, después de haber hablado con él, y aún después de que él había dicho cómo iba a morir, verlo, ya vivirlo, experimentarlo, debió ser muy difícil. No sé, me imagino a varios de ellos como, sí, Jesús lo dijo, pero así, de esa manera, tan horrible, y ver a Jesús ensangrentado, vapuleado, azotado, y con una corona de espinas en su cabeza, casi como para algunos derrotado, humillado. Eso debió ser muy desanimante para muchos de ellos. Pues ver a tu amigo, a tu maestro, a quien tú admiras en esas condiciones, pues difícil, difícil. Pero no fue lo peor. Juan 19, de 16 al 18 dice la escritura. Así que entonces Pilato le entregó a ellos, a quienes pedían que lo crucificaran a Jesús, para que fuera crucificado. Versículo 17 de Juan 19. Tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús
en medio. Y esto fue lo que pasó en ese momento. Estamos estudiando el capítulo 19, un pequeño repaso, un pequeño contexto, um, y ya nos vamos a centrar en los puntos principales que queremos tratar hoy. Y lo que nos relata Juan aquí es la muerte del Señor Jesús. Lo crucificaron como un criminal, totalmente desnudo, mostrando su circuncisión, burlándose de él de muchas maneras. Lo leíamos en los anteriores versículos, al ponerle una corona de espinas, burlándose de él diciendo, salve rey de los judíos. Así se saludaba al emperador en esa época. Entonces era en son de burla, tono de burla. Y al crucificarlo como lo crucificaron, pues era para burlarse de él. Entonces hubo burla y sufrimiento tras sufrimiento. Juan 19, 28 al 30 dice la escritura, después de esto, de todo esto que relata Juan, del sufrimiento de Jesús, de llegar a Gólgota y ser crucificado, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Falleció. Jesús dijo, consumado es. Este concepto a mí me anima mucho. Esto que dice aquí es impresionante. Y para nosotros puede ser que esté limitado eso que está diciendo ahí, o nuestro entendimiento, o al menos el mío, fue limitado por mucho tiempo. Y al estudiarlo hace varios años, a mí me ayudó en varias cosas, de varias maneras. Y esto que Jesús dice aquí tiene un concepto que se aleja de una promesa, es decir, no es una promesa. Ya no. Es una realidad. Y ese consumado es significa una realidad que se llevó a cabo exitosamente. Eso es lo que quiere decir. Consumado es que se llevó a cabo algo que ya es verdad, que es realidad, que se llevó a cabo exitosamente. La verdad, cualquiera de nosotros que hubiera tomado el lugar de Jesús para realizar lo que él realizó, pues hubiese fracasado rotundamente. Nosotros como humanos no hubiésemos podido hacer lo que Jesús hizo, decir las cosas como Jesús las dijo, vivir la vida como Jesús la vivió, honrar a Dios como Jesús lo honró y llegar a este punto que está relatando Juan como Jesús llegó. Nadie lo hubiera podido lograr. Y Juan en su evangelio desde el principio, esto, que Jesús es el que había de venir para cumplir lo prometido por Dios. Juan nos dice que lo que escribe él es para que creamos que él era el que había de venir, que Jesús es el Mesías prometido, el enviado de Dios a hacer lo que el hombre no podía hacer. De hecho, este consumado se traduce literalmente o más literalmente como ha sido completado. Entonces, ¿qué está hablando Jesús? O sea, ha sido completado. Lo que hizo Jesús está completo. ¿Te imaginas cómo se sentía Jesús en la cruz para decir esto? Está sufriendo enormemente. Tiene un sufrimiento físico impresionante. Pero a la vez sabe que ha cumplido la voluntad de Dios. Sabe que ha agradado a Dios. Y sabe que da su vida para la salvación del hombre. Él lo sabe y en la cruz lo sabe. Y lo está pensando en ese momento. Entonces, me imagino a Jesús en la cruz con un dolor indescriptible de soportar la pena por el pecado. Y no hablo solo del dolor físico, también y sobre todo de la ira de Dios que él está soportando. Y me lo imagino en el madero, muriendo, diciendo esas palabras y mirándome y diciendo, lo hice, te salvé. Uy.
para mí es conmovedor, para mí es enorme. Entender que Jesús en la cruz hizo eso y que que ha sido completado, que dice Jesús, es diciéndome, ¿sabes qué? Lo logré, lo hice. Tú no podías, pero yo lo hice por ti y te he salvado. Ah, es espectacular. Juan 19:31 dice la escritura. Los que quieran ir allá, doy un tiempo, ya comenzamos la parte central y a la vez a la parte final de nuestra predicación de hoy. Juan 19:31. Los judíos entonces, como era el día de la preparación para Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevara. Esta escritura la leo para ubicarnos en algo que es bien interesante y es que está en el día de la Pascua o al menos en la preparación para la Pascua, como dice Juan. Y a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, pues la idea era descolgarlos rápido, por lo tanto había que hacer algo para que murieran rápido. Entonces pidieron a Pilato que se hiciera este quebrantar de las piernas para que murieran más rápido y ya se los llevara. Era una petición que se hacía por preparación para la Pascua. Y algo muy interesante de esto es que para nuestros hermanos, para los cristianos, alrededor de la muerte de Jesús y posterior a él, em, esto de la Pascua, esto que Jesús muriera en la Pascua cambió su mentalidad y llegaron a hablar de una Pascua de liberación, pero liberación del pecado. Y Jesús es esa nueva Pascua, es el Cordero de la Pascua. Entonces, al morir Jesús, pues ellos reconocieron que Jesús, por su muerte, había dado liberación de la humanidad. Y por eso celebraban ya no la Pascua judía, sino la nueva Pascua en Jesucristo. Y aunque en ese momento los hermanos no entendían, en ese momento que murió Jesús, no entendía todo esto de la nueva Pascua, pues después sí llegaron a entenderlo y llegaron a celebrarlo. Ahora, quiero volver en ese momento a la realidad, al contexto de esa muerte de Jesús. Y, y también ponernos un poco en sus zapatos de nuevo. Y te imaginas ver a Jesús ya colgado en el madero, ya muerto. ¿Cómo debieron haberse sentido ellos? Murió. Debieron estar tristes, desconsolados, destrozados, varios de ellos. Y seguramente algo parecido ha sucedido estos años con las familias de nuestros hermanos y de nuestros amigos que han muerto. Aún nosotros, sus amigos, sus condiscípulos, pues a veces en su muerte es pensar de no creer, o sea, no, ¿cómo es que ya no está con nosotros? ¿Cómo es que ya se nos fueron? Y su ausencia para sus familias y para nosotros, pues es muy difícil. Entonces, para estos hermanos también muy difícil, muy difícil. Ah, seguramente se aislaron, como dicen las escrituras, se aislaron, como dicen las escrituras, pero seguramente en ese aislamiento, pues hubo mucho dolor y me imagino las conversaciones que tuvieron ellos y no sé, a varios agarrándose la cabeza. No lo puedo creer. Jesús está muerto. Míralo, está muerto. Está muerto. Debió ser muy, muy difícil. Y pensar que ya no iba a estar con ellos, porque en ese momento puede ser que no hayan entendido todo lo que Jesús había dicho, de que esa alegría, de esa tristeza, que esa tristeza se transformaría en alegría. Ahora pasa algo que nos llama la atención. Para terminar el capítulo 19, dice Juan 19:38 al 42. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo,
el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Y digamos que este es el término, la finalización de lo que había pasado en la crucifixión de Jesús. Alguien podría decir, oye, pero el relato de Juan no es tan detallado. Sabiendo que Juan en todo el Evangelio ha sido detallado en ciertas cosas, pero en esta no. ¿Por qué? Tan raro. Y es que Juan, según vemos y según la forma en que lo escribió, quería ser muy puntual y lograr un objetivo con su puntualidad, y este es Jesús. Y, y acá en este relato de la muerte de Jesús, Juan está logrando reunir todo lo que había dicho a través del tiempo. Juan había relatado, escribió, y lo tenemos hoy en el Evangelio, pues que Jesús era el pan de vida, que Jesús era el que había de venir, que Jesús iba a dar su vida por una multitud, que, que Él era la resurrección y la vida, que luego pues lo sabremos por el Evangelio. Pero Juan está siendo muy puntual, perdón, con la idea de que la gente tuviera claro y tajantemente claro que Jesús había muerto y había sido sepultado. Entonces sí, murió como un criminal, murió en condiciones muy difíciles, pero, pero murió con un objetivo. Y aquí Juan también reúne dos personajes, que uno ya había aparecido, que es Nicodemo, y el otro no, es realmente oculto este personaje, es extraño que aparezca este personaje, pero aparece. José de Arimatea, que según los otros evangelios era un hombre miembro del Sanedrín. Este Sanedrín había enjuiciado a Jesús y es el que había hecho el juicio, todos los preparativos para que Jesús fuera crucificado. Y este José no estuvo de acuerdo con lo que hizo este consejo al condenar a Jesús de esa manera. También dice los evangelios que José de Arimatea era un hombre bueno y justo. Y también dice el evangelio de Marcos que se portó valientemente en ese momento. Y la realidad es que sí, fue muy valiente, porque la realidad es que fue en contra de lo que decidió el Sanedrín. También se puso o se expuso públicamente a ser conocido como discípulo de Jesús. Y también se contaminó con un cadáver, lo que seguramente causó que se ausentara de varias celebraciones durante la Pascua. Ahora, no fue el único, como ya lo nombramos, como ya lo leíamos, pues Nicodemo también apareció en escena y él era un fariseo y pues la verdad lo que hizo también, pues correría la misma suerte o la misma situación de José de Arimatea. Es decir, todo esto que nombramos de José, pero también los dos hubiesen podido ser asesinados, hubiesen podido morir por haber pedido, preparado y sepultado el cuerpo de Jesús. Y de nuevo, es menos detallado que los otros evangelios, pero el punto es, Jesús fue sepultado, Jesús murió, y eso es claro, y fue sepultado por estos hombres. Que sea José de Arimatea y que sea Nicodemo, que sean ellos dos los que nombra Juan, no es cualquier cosa. O sea, eran hombres que eran discípulos de Jesús en secreto y que pusieron su trabajo, su labor, su nombre, su fama, aún su propia vida para, para de pronto ser expulsados, para de pronto ser asesinados y ser reconocidos como seguidores de Jesús. Es decir, es un detalle que deja ver lo puntual de Juan, pero lo importante de este relato. Y no cualquiera podría ir a pedir el cuerpo de Jesús, pero estos discípulos de Jesús podían hacerlo y lo hicieron. Y lo hicieron. Ellos tenían la capacidad, la posibilidad de hacerlo y lo hicieron. Con valentía lo hicieron. Entonces Juan está relatando que Jesús murió, como lo había dicho, y fue sepultado, como lo había anunciado. Y, y escribiendo esto que les estoy contando, preparando la predicación,
Pensaba en estos días, pues, de villancicos, de cantos, de alegría, luces, y pensaba, y nosotros predicando de esto tan difícil, de uno de los momentos más oscuros de la historia de la humanidad. Pues que realmente para mí es el momento más oscuro de la historia de la humanidad. El juicio, la muerte y sepultura de Jesús es terrible. Y, y mientras algunos cantan, y no estoy condenando a nadie, ni criticando, ni siendo amargado, no, no, sino como de verdad, hoy estamos hablando en el servicio, un servicio de celebración de la muerte de Jesús, de la sepultura, a lo que se sometían estos hombres al sepultar a Jesús, que también podrían morir. Pero hay una realidad que conecta con lo que estamos viviendo en estas épocas decembrinas. Y es que para esto nació Jesús. Jesús nació para morir por una multitud. Él dio su vida por nuestros hermanos que fallecieron. Y que hoy podemos celebrar que ellos murieron fieles a Jesús. Que fueron valientes hasta el último momento. Hasta el último de sus días. Orando a Dios, reconociendo a Jesús como su Señor. Y eso es de honra. También celebramos a quienes se han unido a Jesús en el bautismo, a quienes se han reconciliado con Dios. Para ellos y para quienes somos cristianos, pues sí, celebremos el nacimiento de Jesús, aunque pues probablemente no nació en estas épocas, pero sobre todo, celebremos su vida, obra, muerte de Jesús, celebremos esa muerte que tuvo Jesús, la cual da vida eterna a los que creemos en Él, a los que lo reconocemos como Señor, como nuestro Salvador, a los que nos hemos unido a Él en el bautismo. Celebremos que cuando Jesús fue sepultado, venció la muerte, venció el pecado. Y hoy ya la muerte no nos domina, ya el pecado no nos domina. Él es vencedor. Si quieres ponerle un título a la predicación de hoy, es ese. Él es vencedor. Y Él venció donde nosotros no podíamos. Y aunque luego hablaremos de la resurrección de Jesús, hoy queremos exaltar esa muerte que Él murió para que nosotros no probáramos la muerte eterna y el castigo eterno. Y para quienes nos visitan, la sepultura de Jesús te llama, así como nos ha llamado a nosotros, ya quienes somos cristianos, te llama a ti a sepultarte, a morir a ti mismo, a morir a ti en las aguas del bautismo. Hemos visto en el video varios hombres y mujeres que se han bautizado, que han sido sepultados en las aguas del bautismo. Y eso es valiente, eso es valiente. Y me alegra que muchos de nosotros podamos vivir con valentía el cristianismo en estos días, reconociendo que necesitamos morir a nosotros mismos. A ti que nos visitas, ánimo, muere a ti mismo y sé sepultado en las aguas del bautismo. Así como Jesús murió y venció el pecado, cuando tú te unes a Jesús en el bautismo, tu pecado va a ser perdonado. Así como Jesús venció la muerte en esa sepultura, así nosotros venceremos la muerte en el día final y tendremos la vida eterna. Sé que para muchos esto puede ser iluso, pero para nosotros es una realidad. Y hoy podemos decir, consumado es, porque lo vivimos. Es una realidad que ya muchos vivimos y que llamamos a otros a vivir. Celebremos juntos esta muerte y sepultura de Jesús que, aunque nos causa dolor, y cuando recordamos esto es posiblemente nuestro pensamiento va hacia qué injusto, pero sabemos lo que Jesús hizo en la cruz. Honró a Dios, glorificó a Dios, sirvió a la humanidad, murió por la humanidad, murió por ti, murió por mí y fue sepultado para que nosotros también muramos a nosotros mismos. Él es vencedor para que nosotros también seamos vencedores en Él. Muchas gracias a todos. Continuamos con nuestro servicio.